ustedes que nos acompañan, a cada familia que ha tomado el tiempo para ir a la casa del Señor. Bendecimos también a todo nuestro público que también está ya conectado con nosotros a través de las redes del internet. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están en Ustream, y también todo aquel público que en diferido nos estará viendo también a través de la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos en esta preciosa mañana, y todos los que están ya en casa, al lado izquierdo mío, también bienvenidos, que sea un buen tiempo para ustedes. Al centro también bienvenidos, que se la pasen bien. Al lado derecho mío también bienvenidos, que sea un buen tiempo para ustedes compartir esta preciosa mañana la palabra del Señor. Quiero que me acompañe por favor y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del verso 18 al 20, y vamos a estar usando esta escritura a manera de texto áureo, de base, para poder compartir un tema muy importante que creemos que va a ser de bendición para todos nosotros. Y es el tema de ser formados como discípulos. Ser formados como discípulos. ¿Puede repetirlo conmigo? ¿Cuál es el tema? Ser formados como discípulos. Y de hecho la palabra discípulo significa aprendiz, significa el que aprende de otro. Eso es lo que significa ser un discípulo. Y esta escritura es dentro de las que se han llamado las que conforman la Gran Comisión. ¿Ha oído usted hablar de esa famosa porción que se maneja dentro de la jerga, dentro del lenguaje cristiano? La Gran Comisión. Y en realidad la Gran Comisión está dividida en tres partes. Una de ellas es la que voy a mencionar yo hoy, y pues seguramente en otras oportunidades y otros predicadores las van a estar mencionando. Las voy a leer primero y después las voy a mencionar las tres. Si está conmigo, dígame amén. Y Jesús se acercó, dice, y les habló a sus discípulos diciendo: todo poder o toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde le ha sido dada? En el cielo. ¿Y en dónde además? En la tierra. Debido a que Él ha recibido ese poder, ahora Él lo va a transferir, Él lo va a confiar, Él lo va a delegar a sus discípulos. Verso 19. Por tanto, esta palabra por tanto está uniendo todo lo que Él ha venido diciendo en este mensaje, y no solo esto, sino en todo el Evangelio. Daría la impresión que es como el resumen. Esta palabra por tanto es como el resumen. Les dice: ir y hacer discípulos. ¿En dónde? A todas las naciones. Y no solo haciendo discípulos a todas las naciones, sino que también bautizándolos. Esta palabra bautizar es purificarse, que las personas se purifiquen, porque el que es un discípulo se purifica, ¿sí o no? El que es discípulo, el que quiere caminar conforme su maestro, tiene que purificarse. La palabra bautizo no solo lo mire usted como un rito que uno hace una vez en su vida cristiana, ya adulto, es sumergido en las aguas y se hace una declaración trinitaria sobre lo que significa el bautismo, sino que realmente la palabra bautismo es purificarse, y eso es algo continuo, permanente, que debemos de hacer. Entonces dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero noten algo importante que va a decir el verso 20, que incluye este proceso de ser un discípulo, enseñándoles. Noten, por favor, con atención, hagan un esfuerzo. Enseñándoles quiere decir que el que es un discípulo es alguien que no solo ha recibido una enseñanza, sino que la transfiere a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas. Noten, interesante, todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, la Gran Comisión para la iglesia, o la eclesia, porque eclesia en griego significa los que han sido sacados fuera, los que han salido, los que están afuera,
enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, las cosas que Jesús interpretó, las cosas que Jesús enseñó, las cosas que Jesús estableció. Vamos a ver posteriormente que estas cosas serán llamadas el reino de Dios. Y aquí, como promesa para el discípulo, algo muy importante. Tal parece como que el Señor sabe que en el tránsito en la vida cristiana vamos a vivir periodos donde vamos a sentir soledad, donde vamos a sentir que por causa del Evangelio y de la verdad, pues en algún momento la gente ya no nos va a querer, las personas se van a separar de nosotros. Pero aquí hay una maravillosa palabra de enseñanza, de esperanza para todos aquellos que se vuelven discípulos. He aquí yo estoy con vosotros. Miren qué promesa tan maravillosa para el que es un discípulo. Yo estoy con vosotros, pero no estoy con vosotros un día, sino ¿cuánto tiempo dice? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, del siglo, de esa dispensación, de la era para el hombre. Y termina con una expresión maravillosa diciendo amén. Todo el pueblo dice en esta mañana amén. Hacemos esa misma reflexión. Ahora, el ser un discípulo no es ser necesariamente solo un cristiano. De hecho, para poder ser discípulo tenemos que ser primero cristiano. Debería ser mejor la idea planteada así. Todo aquel que quiere ser un discípulo debe ser un cristiano. Estamos hablando de discípulo de Cristo, debe ser un cristiano. Pero no todo cristiano es un discípulo. Todo discípulo debe ser cristiano, primero. Pero no todo cristiano es un discípulo. ¿Por qué? Porque discipular es seguir a alguien fielmente lo que dice. Tener un entendimiento, y lo vamos a ver durante esta plática, vamos a estar viendo lo que debe de tener un discípulo para calificar para ser eso mismo, un discípulo. Jesús, recuerdan ustedes que cuántas personas Él llamó a su ministerio. Primero, ¿cuántos fueron? 12. 12 que Él eligió del pueblo de Israel. 12 que Él llamó de sus actividades cotidianas. 4 eran pescadores, 1 era un recaudador de tributos, y ahí los demás tuvieron otras actividades que no las tengo en la mente presentes. Uno de ellos que Él llamó fue un hombre de una región lejana, de Iscar, llamado Judas, el Iscariote. Llamó a 12, los preparó durante 3 años y medio de su vida, y realmente Jesús, los 6 meses de su ministerio final, se dedicó única y exclusivamente al tema formativo. Ya no estaba tan interesado, aunque había una gran necesidad, de hacer muchos milagros. Los 3 años primeros de Jesús fueron impresionantes. El Evangelio según San Juan, en su capítulo último, dice, hablando de una parábola, una exageración sobre la forma en la que escribe, dice: si todo lo que Jesús hizo se hubiera documentado, no cabrían los libros de la tierra para escribir todo lo que Él hizo. Sí cabría, pero esa es una forma exagerada, es una forma femenina de hablar. ¿Cómo estuvo el pastel? A un hombre le preguntan: ¿cómo estuvo el pastel? Caro. Y la señora dice: delicioso. Sí. Es un lenguaje femenino. Sin embargo, durante el tiempo, Jesús no solo trató con ellos, no solo sacó a luz sus debilidades, no solo probó su fe, no solo les dio una capacitación sabiendo que no tenían la llenura del Espíritu Santo. Jesús los sostuvo a los 12 apóstoles
personas que allegadas a Jesús, simpatizantes, principalmente mujeres, que de su dinero, mujeres acaudaladas, daban dinero para el ministerio de Jesús. Quiere decir que la bolsa que llevaba Judas no era 50 centavos, era una bolsa para mantener mínimo a 12 familias. Y recuérdense que como que en aquel tiempo pues eran más prolíferas las familias, tenían más hijos. Entonces 12 por 6, 72, ¿verdad? Algo así. Entonces tenía que llevar una bolsa para alimentar diariamente 3 tiempos a 72 personas, como mínimo. Pero todos ellos aprendieron, hasta el día que llega pues el fin de la vida del Señor en la tierra, su trabajo como Salvador, como mediador en la tierra. Usted ya sabe la historia, de reciente, la Semana Santa acaba de pasar, el escarnio que sufrió el Señor, y luego finalmente se consuma su muerte, y luego a los 3 días Él resucita. No vamos a entrar en discusión si son 3 días de 24 horas o es los 3 días de acuerdo al calendario, que es un calendario diferente, comercial, judío, que las horas representan días. No vamos a entrar en detalles si murió el miércoles o murió viernes. Lo que más es importante es que Él resucitó. Venció la muerte, no lo pudo detener, pero, antes de irse de la tierra. Porque Él primero se fue a la tierra a presentarse con el Padre. Por eso cuando la mujer lo quiso tocar, Jesús le dijo: no me toques, mujer, porque no he subido al Padre. Recuérdense que Él murió en Pascua, Él debía hacer la primicia, porque Él debía cumplir las 7 fiestas, y Él era la primicia, y Él sube y se presenta delante del Padre, pero no lo podía tocar nadie, porque los humanos somos sucios, imperfectos, no somos totalmente dignos de tal santidad. En ese proceso estamos. Se presenta, desciende, y ya después lo tocan. Inclusive el mismo famoso aquel Tomás mete los dedos en donde están sus llagas, donde lo habían pues crucificado, lo habían metido los clavos, y en el costado traspasado, y entonces creyó. Estamos hablando de experiencias y cosas que vivieron, pero Jesús, antes de irse, Él toma la decisión de delegar. La palabra delegar es un término bíblico. Delegar es enseñarle a otros, y de ahí nace el concepto del discipulado, es enseñarle a otros. Hermana, usted cocina deliciosísimo, pero la pregunta es: ¿ya le enseñó a sus hijos o a sus hijas los secretos? No le estoy diciendo una comidita normal, los secretos. O usted va a partir de esta tierra y los únicos que van a conocer sus secretos van a ser los gusanos. Usted ya enseñó, hermano, ya le enseñó usted a su hijo las cosas buenas que usted sabe de la vida, a las hijas, a cómo vivir, a cómo comportarse, a cómo tener decoro. Ya ese es un tema de formación, ese es un tema de delegación. Jesús responsablemente sabe que el siguiente paso es la introducción del Espíritu Santo en su manifestación plena a través de hombres comunes y corrientes. Es como que usted le diera ahorita el manejar un emporio de empresas grandes, le dieran chequera sin límite, le dieran a usted todo lo que usted quisiera, y le dijera: bueno, ahora usted va a gobernar, usted como los discípulos aquellos que habían pedido naciones. Señor, danos, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Creo que eran, o bueno, la cosa es que querían sentarse uno a cada lado del Señor, y viene y le preguntan: pero Señor, ya nos llegó la hora de que nos delegues. Pero como uno no decide el tiempo, lo decide Dios. Entonces el Señor les dijo que tenían que esperar, que no era para ellos, es eso. Otros más atrevidos le dijeron: Señor, hemos dejado todo para seguirte. Tal vez Pedro, tu hermano Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores, habían dejado su flotilla mercante, habían dejado sus redes, habían dejado sus arpones, habían dejado sus barcos, los
islas para poder ganar alimento para llevar a su casa. Ellos habían dicho, hemos dejado todo, y Jesús les dice, bueno, han dejado todo por mí, yo les voy a dar gobierno de naciones a ustedes, pero pónganse que usted le diera alguna de esas naciones y usted no está preparado, no tiene la delegación de parte de Dios, no tiene la formación. ¿Qué va a ir a hacer? Va a ir a hacer fiesta, como dirían en nuestros pueblos, ¿verdad? Chinchilete. O sea, lo va a ir a malmatar, va a ir a disipar la herencia, como el hijo pródigo, ¿se recuerda? El hijo pródigo que menciona la Biblia, los evangelios, a él le dieron la herencia. Él tenía derecho a la herencia por ser hijo, pero él era un mal administrador. Entonces es como bolsa con agujero, lo mete y se va, porque no hay bendición. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4, o el capítulo 5, por ahí dice, creo que es más el 4, dice que mientras el heredero es niño, o sea, es inexperto, incapaz, necesita personas alrededor que lo asesoren, tutores y curadores que lo acompañen en el desarrollo de su vida, para que cuando ya él pueda hacer las cosas solito, él ya solo necesita el empujón y pueda tener una vida de éxito. Entonces Jesús aquí dice, hagan discípulos en todo el mundo, bautícenles, enséñeles, pero les doy la garantía que yo voy a estar con ustedes siempre. Las tres responsabilidades de la iglesia, las tres responsabilidades que lo comentamos ya en nuestro retiro de líderes, pero quiero recopilar ese pedacito nada más con toda la congregación para que también se gocen de lo que hemos visto en las reuniones de líderes. Los tres llamados de la iglesia. ¿Usted le gusta apuntar en su Biblia ahí atrás? Apúnteselo, porque estos son los tres puntos más importantes del cristianismo. Número uno es predicar el evangelio. Vamos a entrar a ver citas, podemos ver nosotros Marcos 16:15 en adelante, y ahí puede encontrar usted las famosas citas relacionadas con la predicación. Predicar el evangelio a toda criatura. Todo el mundo necesita oír el evangelio. Ese es el primer llamado. Número uno es predicar el evangelio. Número dos es hacer discípulos. Que todos esos que se agregan a la familia de Dios traen sus propias ideas, traen su propia cosmovisión de vida, traen sus propias mañas, traen su propia forma de entender las cosas que tiene para ellos en su concepción un significado. Entonces, el discipulado es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Pero lo tercero es la reconciliación de los hombres. Y reconciliación de dos vías. Reconciliación de los hombres porque uno puede ser cristiano, pero no está reconciliado con Dios. La palabra reconciliar es dos personas que están en desacuerdo, llegan a un punto en común en que se ponen de acuerdo. Pregunto, ¿usted ya se puso de acuerdo con Dios? ¿O usted es cristiano o yo soy cristiano que vivimos nuestra propia ley y no sujetándonos todo a Dios? Esa es una forma de pelear. Yo soy cristiano, pero vivo como yo quiero. Entonces no es un discípulo, porque el discípulo hace lo que su maestro le pide que haga. Entonces la reconciliación es reconciliarnos con Dios, pero también incluye reconciliarnos con las personas. Y cuando celebramos Santa Cena una vez al mes, recordando la Pascua, cuando el Señor liberó a Israel de la muerte de los primogénitos allá en Gosén, en Egipto, nosotros recordamos una vez al mes, traemos a memoria el tema de la reconciliación. La Santa Cena nos reconcilia con Dios. Yo cada vez que celebro Santa Cena me quisiera tirar a pedirle perdón por todo lo malo que he hecho. Pregunto, ¿usted a veces no tiene malos pensamientos? A veces su corazón se conecta más con su boca que el espíritu con su boca y te dice, ¿para qué dije eso? Esa frase, metí la pata, seguramente un cristiano la inventó. A veces cometemos esos pecados conscientes, deliberados, los inconscientes no, porque eso es ya
pues, por ignorancia, pero los conscientes tenemos que venir a hacer corte de caja cada 30 días y ponernos a cuentas con Dios y pedir una nueva oportunidad que nos ayude a caminar con Él. Entonces son los 3 pasos que es la gran misión de la iglesia y de todos los que hacemos iglesia: predicar el evangelio, hacer discípulos, y el tercero, la reconciliación. Esto es como cuando se arma una empresa: predicar el evangelio, dar a conocer su producto, que la gente sepa cuál es su producto. O usted quiere que su almacén o su tienda, su negocio, Dios le mande sobrenaturalmente a la gente. No, tiene que publicitarse por todos los medios que haya, de acuerdo a sus capacidades. Ponerle a su carro stickers, poner en internet, poner acá, hacerte una tormenta de ideas para ver cómo logramos meter nuestras marcas. Predicar el evangelio, la marca más maravillosa que provee salvación al mundo. Un empresario bien puede tomar ese modelo de la misión de Dios para formar su empresa. Si la Biblia enseña de todo. Discipular es formar a la gente, a los empleados, a los trabajadores. Vos venís a trabajar conmigo y que sos bueno para ser electricista. No, hermano, pero hay de hacernos ganas. Bueno, ¿sabes algo de carpintería? No sé nada. Bueno, pero como es hermano hay que contratarlo y tiene necesidad, ¿verdad? ¿Sabes algo de mecánica para acá, para el taller de la fábrica? No sé nada. Usted no sabe nada. Y ese que viene con vos, ¿quién es? Es mi ayudante. Dos que no saben nada. Hay que especializarse, hay que formarse. Entonces, para poder construir el reino de Dios, todos nosotros tenemos que aprender del manual, ¿sí o no? Pregunto, ¿lee usted el manual cuando compra el equipo? Que hay un montón que no compran, que no leen el manual. Recuerdo cuando estuvimos estudiando, Pastor Oliva fue primero, posteriormente unos años después fui yo, estudiamos en el Ministerio de Billy Graham en Holanda, y en Europa todos los equipos son 240, no son 120, antes era 110 y 220, ¿verdad? Ahora es 120 y 240, pues en Europa la mayor parte de tomacorrientes usan 240. Y yo iba a conectar la cámara de video de 120 a 240. Imagínense. Hasta que un pastor me dijo, no hombre hermano, usted chapín, sanjuanero tenía que ser usted. No lee, mire, y dice un gran rótulo en varios idiomas. Conecten este convertidor de corriente. Y yo ya buscando los tomacorrientes normales, y había unas regletas porque no leí. Hay que leer el manual de Dios para ser un discípulo y poder ser eficiente y productivo en nuestro quehacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. Ahora, Jesús, ¿cuál fue el mensaje que les delegó? Pues acompáñenme unas páginas atrás, les voy a leer un par de citas para poder darle sustento a esto. Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando Jesús regresa del desierto, cuando fue tentado 40 días, el verso 17 dice cómo ya él regresa. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que cambien de vida. Eso significa repetirse. Cambien de vida. Quiere decir que la vida que viven no le agrada a Dios. ¿Y qué beneficio les va a permitir obtener ese cambio de vida? El reino de Dios. Lo leo corrido. Arrepentidos, porque el reino de los cielos, escuchen bien, miren qué importante esta frase. El reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que uno no puede llegar al reino de los cielos. No estoy diciendo que usted se muere y se vaya a su espíritu al cielo. No estoy hablando de esto, estoy hablando en vida. Poder tener una revelación y un entendimiento cómo operan las cosas allá arriba. Eso no lo podemos hacer ni con una escalera grande ni con otra chiquita. Sé que la canción de que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, eso es mentira, no se puede. No se puede.
Un rey, un pueblo, que son sus súbditos, necesita también vivir bajo leyes, bajo normas, y necesita también haber, pues también, beneficios que se obtienen por obedecer y castigos por ser desobediente. Les predicó, les empezó a hablar del reino de los cielos, la nueva forma de vida. Yo quiero decir una cosa. Si usted tiene su boletín, no lo lea ahorita, pero o puede ingresar usted a Facebook y encontrarnos como Iglesia Tabernáculo de Adoración Guatemala. Ahí puede leer usted el editorial que hemos estado pasando de las 15 o 16 declaraciones que se hicieron en el Pacto de Lausana en 1974 allá en Suiza. Hemos estado hablando de 5 en 5 y ahorita cabal nos tocó una muy importante relacionado con el tema transcultural. El reino de Dios se acerca y afecta la cultura, afecta la forma de vida de la persona. Por ejemplo, el que gasta partes de su dinero para tener una doble vida, para auspiciar un vicio, para poder gastar para comprar identidad. Note lo que estoy diciendo. Hay personas que gastan para comprar identidad. Son los que le pagan a otros, son los que pagan caro, son los que invitan, los que andan solo en este tema de consumismo, porque compran identidad. Toda esta gente está metida y sumida en estas cosas. Pero viene el cristianismo y nos dice a nosotros que debemos de ser recatados, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener nuestra provisión dividida, honrando a Dios con nuestros diezmos y nuestras primicias, nuestras siembras y ofrendas, y también para nuestras familias. Y nos enseña a que no debe rendir. Pregunto, ¿el Evangelio enriquece o no? El pueblo que no tiene cristianismo empobrece. Pero ¿y la China qué? Que es la dueña del mundo. ¿Y los japoneses qué? Ellos no saben nada del cristianismo. Yo estoy hablando de prosperidad integral. Porque tener dinero no es ser próspero. Esa es una parte de la prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas que tengas, salud, así como prospera tu alma. No solo decir yo tengo dinero, me está yendo bien. Tienes uno de los tres componentes, pero te faltan la salud física y también la salud espiritual, la salud mental, la salud emocional. Y a veces uno sufre enfermedades de uno de esos tipos. Entonces, si el reino de Dios se está acercando, lo va a incomodar a usted. Yo de una vez ya se lo digo. Si usted no lo quiere creer, el Evangelio incomoda, nos saca de nuestra forma de ser. Pero tiene sus réditos y sus beneficios que son para nosotros maravillosos. Veamos que el versículo 23 siempre es el capítulo 4 de Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Con razón lo sacaron de las sinagogas, porque esto no encajaba, pero muchos creyeron en las sinagogas. Predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia. Yo no sé si usted ha venido con dolor interior o físico. Alguien ha venido enfermo, alguien ha venido cargado emocionalmente. Hoy podemos orar por usted y pedirle al Señor, amén. Allá hay personas, vamos al final a orar por usted para pedirle al Señor sanidad a su cuerpo. Por eso la Biblia dice que hay 9 dones para la iglesia que ayudan a la iglesia a desarrollar su quehacer, y uno de ellos es el don de sanidad. Entonces usted no está diciendo, tiene que venir un evangelista especial. No, oramos y si Dios haya fe y Él opera como Él quiere, va a haber un milagro. No tenemos que estar ahí haciendo tanta cosa. Dios lo opera y Dios lo opera y Dios lo hace. Que Dios es el que administra todo el mundo espiritual y el mundo donde está su poder.
Usted solo declara y dígalo y lo demás se encarga él. Si no pasa algo, no pasa nada. Y usted sale humillado y dice, ah, Dios quedé desacreditado. Que no le preocupe eso. No le preocupe. Nuestra función es hacerlo obedientemente. Ya quien se encarga de realizar el milagro de Dios, no, nunca jamás en la vida va a creer usted que usted tiene el poder. Solo He-Man tiene el poder. Por eso decía, ya tengo el poder. Ese muñequito que salía en las historietas. Saber qué poder. Él les enseñó del Evangelio. Acompáñeme siempre en Mateo, desde el capítulo 5, y cuente conmigo, si su versión de su Biblia es muy similar a la mía, vamos a leer los temitas que aparecen en los encabezados de los títulos de los temas. ¿Usted tiene una Biblia con letras rojas? ¿Sí? No tienen así, pero ¿tienen los titulitos? Vale, son 22 títulos. Acompáñame, yo voy diciéndoles, usted los va enumerando. Los 22 sermones de Jesús en el famoso Sermón del Monte. Los leo rápidamente. Bienaventuranzas, versículo 1 del capítulo 5. Versículo 13, sal de la tierra. Versículo 14, la luz del mundo. Versículo 17, habla de la ley, el tema de la ley. Verso 21 en adelante, habla de la ira. Yo sé que este mensaje no es para ustedes, el de la ira. Ustedes son muy reposados. ¿Cuántos van? 5. Verso 27 en adelante, Jesús y el adulterio. Verso 31 en adelante, Jesús y el divorcio. Versículo 33 al 37, Jesús y los juramentos. Verso 38 al 48, el amor hacia el enemigo, porque amar al que te cae bien es fabuloso. Amar al que te cae mal, eso es el Evangelio. Porque yo amo al hermano que me ayuda, que me da jalón, pero aquel que me las hace, amarlo, eso solo a Jesús le luce. No solo a Jesús le luce. Y algunos agarran aquella escritura que dice, ama al que te maldice, bendice al que te maldice, ámalo, para que ascuas de fuego se le amontonen en la cabeza y se achicharronen. No, eso no es así. No hay que amar. ¿Cuánto llevamos? Me quedé hacia los enemigos. 6, 1 al 4, Jesús y la limosna. 5 al 15, Jesús y la oración. 16 al 18, Jesús y el ayuno. Del 19 al 21, los tesoros en el cielo. Mira qué temas tan preciosos lo que está hablando Jesús. Del 22 al 23, la lámpara del cuerpo. Verso 24, Dios y las riquezas. Del 25 al 34, el afán y la ansiedad. El 7, del 1 al 6, el juzgar a los demás. No hay que juzgar a los demás. El juzgar a los demás incluye la crítica, incluye la murmuración, la queja. Usted no padece eso, solo estoy contando lo que otros padecen. Verso 7 al 12, Jesús y la regla de oro. Del 13 al 14, la puerta estrecha. Del 15 al 20, por sus frutos los conocerán. Del 21 al 23, nunca os conocí. Y del 24 al 27, los 2 cimientos. ¿Cuántos temas son? 22. Se cree que Jesús predicó esto en 15 días. Hizo un retiro donde invitó a todos. No era 5 estrellas, era en el monte, allá en las planicies. Las afueras de Jerusalén pusieron ollas con papas, elotes, carne, pollos y de todo. No torteaban, pero yo digo que sí torteaban. O sea, tortillas y ahí todo, atolito, hubo incaparina con leche, con anís, canela, así sabrosa, quemadita, pasada por el fuego para que agarre y suelte el aroma. Habían tamalito de viajero, simple con frijol adentro, había, miren, de todo había. 15 días fueron invitados y Jesús no cobró nada. Le digo, siéntense, les voy a enseñar. Y en 15 días le dio 22 lecciones. Esto es lo que se llama en el Nuevo Testamento
la constitución de la ley de la iglesia. Israel tenía sus leyes del Antiguo Testamento, ahora la iglesia necesitaba una nueva constitución, una reinterpretación de todo lo dicho por Moisés, para que todos los que no eran judíos pudieran tener acceso a esa bendición. Y les predica y establece las reglas del reino. Así es que si usted quiere conocer las reglas de Cristo, las reglas del reino de Dios, lea siempre capítulo 5, 6 y 7, que es el famoso Sermón del Monte. Son las 22 enseñanzas del Maestro, maravillosas. Hágame el favor, ¿los equipó o no los equipó? Todavía le dio el Espíritu Santo, le sopló. Pero hay un personaje que yo quiero, en los minutos que me quedan, compartir con usted sobre algo importante de cómo esa transformación se llevó a cabo, y es el apóstol Pablo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo usted que quiere ser un discípulo? ¿O solo quiere saltarse usted de cristiano a las bendiciones sin pasar por el discipulado? Haga eso usted con su hijo. No lo forme para la vida y entréguele a la empresa. Ay, Dios mío. Me la va a desbaratar. Personaje más maravilloso que nos enseña el Nuevo Testamento, que realmente es maravillosa su conversión, es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Y quiero darle a ustedes los 3 pasos para que una persona se vuelva un discípulo. Quiero darle los 3 pasos para que una persona se vuelva un discípulo de Cristo. Se lo voy a decir primero, y a la luz de ese entendimiento vamos a leer estas escrituras. Número 1 es escuchar. Es escuchar. Voy a dejar flat la expresión, no es escuchar la voz de Dios, la voz del maestro, la voz de no. Es escuchar, no es oír, es escuchar. ¿Ustedes saben la diferencia entre oír y escuchar? Esposas saben cuando su marido está oyendo o cuando está escuchando. Mi hijo, fíjate que mi mamá va a venir, que no sé qué, ¿en qué modo está respondiendo el marido? Está oyendo. No está escuchando. Y él en automático responde, ajá. Pero fíjate que no sé qué, la vecina, no sé qué. Pero te cuento que a mi prima le pasó esto. La mujer de hablar y el hombre, ajá. No está escuchando, solo está oyendo. ¿Están de acuerdo conmigo, mujeres y esposas? ¿Están de acuerdo? Mi esposa hace noditas, me agarró en curva. Estábamos hablando y se me queda viendo y me dice, se detuvo en la plática y me dijo, ¿me puedes explicar lo que te dije? Me agarró en curva. Yo andaba por Venus, otro planeta, y sí, me cachó, me agarró. Es como ella propone, pero que decide es él, porque él solo oye, no escucha. A las esposas hay que escucharlas, aunque no les hagamos caso. No, mentira. A las esposas hay que escucharlas, hay que tomarlas en cuenta. Primer paso es escuchar. Segundo es entender. Eso es como una tarea de comunicación, ¿verdad? Hay que escuchar, pero hay que ponerle sentido a las cosas. Hay que entender lo que se dice. Eso sería como el emisor, el receptor y el contenido. ¿Y qué es lo otro, Karen? Y el mensaje. Muy bien. Se codifica y se decodifica. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que hay que entender. Por eso la Escritura dice que cuando Josías, cuando Nehemías, cuando Esdras descubrieron la ley, la enseñaban, pero había pueblo en medio de ellos que le daba sentido a lo que oían. Algunas veces ha tenido usted duda de algo. Se acerca a una persona que le explique y esa persona le abre el entendimiento. Yo toda mi vida me he impresionado en mi vida cristiana que yo pensaba que un versículo bíblico solo tenía 1 o 2, a lo sumo, interpretaciones. Y cuando oigo algunos predicadores, como muchos de acá en casa, en nuestros predicadores locales y de afuera, impresionante cuando le dan el sentido diferente a la Escritura. Digo yo,
le dice a uno. Mire qué sencillo. Primero, escuchar. Segundo, entender. Y tercero, aceptarlo. Pero no aceptarlo a la fuerza, como diciendo, ¿qué otra pues? Ni modo. Es como aquellos que están sentados, pero en su interior están de pie. Como aquellos que dicen, este macho es mi mula. Y nadie me saca, este macho es mi mula. Estoy hablando de una circunstancia, no de una persona, ni del marido, ¿verdad? Estoy hablando de una situación. Aunque usted diga lo que es, este siempre va a ser lo que yo quiero que sea. Eso se llama autodeterminarse. Personas que no abren la cabeza para los retos, para los cambios. Escuchar, entender y aceptar. Veamos el capítulo 9 entonces rápidamente para ir ya en el desenlace de esta exposición. Dice así, el versículo 3. Mas yendo por el camino, está hablando de Saulo que iba con cartas de autorización para ir a... Él era como un policía, que él iba a prender cristianos, llevarlos a la cárcel. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted dirá, yo nunca haría lo que Saulo hizo, ir con espadas y con grilletes y con cadenas y meter a la gente a la cárcel por la fe. Yo nunca jamás haría lo que Saulo hizo. ¿Y acaso a veces cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos y cerramos el oído a cambiar, a modificar nuestra conducta, ya nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que el pecado entristece, el pecado empobrece, el pecado daña, el pecado lastima, el pecado enferma? Nos hemos dado cuenta que dando 3 pasos hacia ese territorio inhóspito, terrible, ahí nos van a picar las culebras, ahí van a salir los alacranes. Así dice la Biblia, el desierto está lleno de alacranes, escorpiones, una tierra de soledad y de muerte, y uno fiesta hace en el desierto que le gusta al mundo. Máxime en estos días, oyen la música tecno, les brinca la canilla, les brinca el corazón. Eso es una cosa pequeña. Imagínense lo del interior. No podemos irnos a ese lugar. Hay que escuchar, que oír bien, que escuchar la voz de Dios y detenernos. Como Saulo, mire, hay personas que Dios los va a botar del caballo. Aunque la Biblia no dice que Saulo lo botó del caballo, solo dice que lo botó al suelo, perdón. Haya sido como haya sido, estaba el pecho tierra. A los orgullosos, los pastores y la iglesia no se encargan de ellos, se encarga Dios. A los soberbios, brincones, alaraqueros, canasteros, creen que se las llevan, que pueden solucionar el mundo, y Dios los ha visto como hijos, los va a botar al suelo y le va a hacer la llave del diácono. Eso lo hace Dios. Dios es especialista a botar al soberbio. Pregunto, ¿es usted soberbio? Usted, mi amigo que me ve por la televisión, ¿usted es soberbio o soberbia? Pero también hay mujeres así. Cuando alguien no recibe un regalo, es soberbio. Cuando alguien lo invita a un lugar y usted dice, ay no, es que yo soy humildito, soy pobre, es soberbio. ¿Cuántos dicen ay en lugar de amén? Es que yo no lo merezco. Si usted no merece nada, yo no merezco nada, pero por su bendita sangre calificamos para merecerlo todo. Bendito es su nombre para siempre.
tronar dedos para que hijo de rey, reycito, ¿verdad? No, tampoco es así la cosa. O hijo de rey, principito. ¿Quién? Perdón, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos de nosotros perseguimos la causa de Cristo con dar un mal testimonio. Y yo a veces sé cuando yo estoy en contra de Cristo. Yo me agarro en curva cuando yo estoy en contra de Cristo. Como aquel asaltante, ¿verdad? Cristiano, que todos los días se encomendaba al Señor: Señor, dame por favor un incauto ahí, que me regale su celular, que me dé su billetera, por favor, Señor. Tú sabes que todo eso voy a diezmar yo en la iglesia. Por favor, provéeme a alguien que pueda robarle. ¿Sabes? Que me lo dé voluntariamente, que no. Hay gente que así es. Están ustedes oyendo la voz de Dios, no la voz mía, la voz de Dios, que le está diciendo: ya no más. Está despertando en las madrugadas, está diciendo: vamos a orar. ¿Qué es lo que usted hace en automático? Pone la tele. Tal vez Dios lo está citando en la madrugada a un tiempo con Él. No es que comió mucho, no es que simplemente preguntó al Señor, como Samuel respondió en el templo: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Tienes algo que decirme hoy? ¿Qué hace uno? Mire, cuando usted se duerme cargado por los problemas, seguro va a tener pesadilla. Cuando usted se duerme sin resolver un dilema, se despierta igual de cansado como vino hoy. Usted sabe. Siente el almohada como que es leño, la cama como que es piedra. Durmió pero no descansó. Y se siente así. Peor, se siente más agitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro cuerpo no se desgaste? Señor, yo te entrego esta carga, estas 10 horas que voy a dormir. Por favor, ayúdame. En lo que yo duermo, trabaja tú, opera tú, haz lo que tú quieras hacer. Por favor, Señor, te pongo mi carga. Amén. Y duérmase tranquilo. No ahorita, ¿verdad? Ya, en la noche. Y el Señor está diciéndole a muchos de sus hijos: ¿por qué me estás persiguiendo? Un discípulo debe escuchar. Y mire cuál fue la reacción. Verso 5. ¿Quién eres, Señor? Quería entender. ¿Quién eres, Señor? ¿Le ha preguntado a usted al Señor eso? ¿Quién eres, Señor? Por lo menos encontramos 42 nombres en la Biblia de Dios. ¿Quién eres, Señor, como sanador? Y Él te va a decir: yo soy Jehová Rafa. Señor, ¿quién eres tú para traer paz a mi casa? Yo soy Jehová Shalom. Señor, no hay provisión. ¿Quién eres tú para proveer? Yo soy Jehová Jireh, vuestro proveedor. Busque cada uno de los nombres cuando su familia le está haciendo la guerra. Yo soy vuestro estandarte, dice el Señor. Peleo la batalla por ti. Yo voy delante como poderoso gigante. ¿Quién eres tú, Señor? Eso debe preguntar el que va a ser discípulo. Oye la voz, escucha, reflexiona, y en su interior ya hay, mire, seguramente, y esto no es mentira lo que le voy a decir yo. Saulo ya venía cargado por la muerte de Esteban. Él estuvo ahí, capítulo 7, él oyó el discurso, todo el capítulo 7, y en el 8 oyó también las palabras que él dijo. Él fue, esa palabra entró en su interior. Le fue un sello que lo marcó en su interior y quedó esa palabra. ¿No le ha pasado a usted cuando oye la palabra de Dios? Se va y toda la semana la pasa rumiando ahí la palabra. Y usted, ay Señor, qué lindo lo que me dijiste, lo que a mí me pasa constantemente.
Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y viene la voz que le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Ya te lo dije. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe esa expresión de dónde viene? Todos los que manejan caballo saben qué es eso. Coces, dar patadas contra el aguijón para que camine. Sube al caballo, le tiene que dar usted ahí con la, ¿cómo se llama? Esa espuela. Tiene que dar los golpes, los espadazos con el aguijón para que el animal reaccione. Te estoy diciendo que pareces caballo, que te estoy haciendo reaccionar con impulsarte, tirarte al suelo y ponerte la capa. Que ya vi tu corazón con lo de Esteban. No te agradó lo que sentiste. Hermanos, uno no se agrada con el pecado. El discípulo de Cristo no se agrada con lo malo. Él se siente mal. ¿Usted se ha sentido a veces mal? Por algo que ha hecho incorrectamente. Usted se dice bien, se lo merecía. Callada dejé a esa hermana. Si hace rato la tenía ahí, pero ya yo le hablé, y le hablé hasta delante de los ancianos, la dejé callada, la humillé, la avergoncé. Gloria a Dios, me diste la victoria. Eso no se debe hacer. Yo he tenido personas en mis manos, detractores míos, en mis manos, para dañarlos. Hubo uno que habló mal de mi peste, se habló lo peor, reveló secretos de nuestro ministerio y todo. Hizo como el penúltimo rey de Israel, abrió el tesoro y se lo enseñó al impío. Y bueno, está bien, se fue. Y después vino una persona a pedirme referencia de esa persona. Y yo tuve en mis manos a esa persona. Así es la vida. Por eso ten cuidado con cómo habla la gente, porque no sea que un día esa gente sea su jefe, o usted esté en las manos de esa persona para ganar una clase, o para algún favor por ahí, y el otro le diga, porque tú fuiste la que hablaste mal de mí. Entonces, no es que te paguen mal por mal, pero estás cosechando lo que sembraste. ¿Qué hice yo? Y no me estoy poniendo como el ejemplo, Dios, defectos tengo. Gracias a Dios que Dios pone el avión para que nadie oiga. Le dije, porque uno debe ser agradecido o no. Por ejemplo, usted se encuentra a alguien un día lloviendo, usted con la llanta pinchada y como siempre no prevé, no tiene la respuesta. No tiene ni dinero para el pinchazo. Y pasa una persona, lo auxilia. Esa persona le dice, no se baje, yo le cambio la llanta. Y la llanta tiene que cambiar en medio de un charco, que se miraba un ojito, pero con la lluvia se volvió charco. Él la cambia. De seguro le había puesto Hulk, porque no se puede ni quitar. Esos chuchos lloran. Chuchos, mi amado hermano, ustedes no saben, de otros países los tuercas. Tiene que ponerle así, cambia la llanta. Él se la pone en el lomo. Se va a 500 metros donde hay un pinchazo. La llanta no tiene tubo. Y entonces cada parchito cuesta un montón, son como 35 quetzales. Se viene, se la pone el lomo y aquellos grandes. ¿Verdad? Cantidad de agua. La persona se la pone. Y usted lleva prisa porque tiene que predicar en el culto. Y ni siquiera le dice cuánto es o deme su teléfono para devolverle. ¿Se va? Y luego esa persona por X, oye, azar del destino salta de un puesto común a ser diputado. Porque así pasa, ¿verdad? De la nada pasa en el estrellato. Con un par de millones de quetzales de diferencia. Y está en sus manos. Si usted no actuó bien y no se actuó bien, esa persona después lo va a morir. Yo bendije a esa persona y recordé con gratitud los años que nos sirvió, porque uno debe ser agradecido con la gente que le sirve la obra. No debe maldecir
decir, los que se cambian de iglesia, allá no los saludo. Si no somos todos el reino, pues. Todos somos la iglesia. Debemos bendecir a los hermanos. Debemos amarlos. Todos somos la familia. El que está a la par es la familia de Dios. Mire, si su familia no lo quiere, el que está a la par es parte de su familia. Le guste o no le guste. Son parte de la misma familia de Dios. Termino este tema con Pablo, verso 6. Él temblando, porque la palabra de Dios nos produce temor y temblor. Verso 6, siempre el capítulo 9 de los Hechos. Dijo, Señor, mire qué expresión. La palabra aquí es curios. La palabra griega, Señor. El dueño de todo, el Señor de mi vida, el más alto. Curios, ¿qué quieres que yo haga? El discípulo. El discípulo entiende y acepta y empieza a colaborar. ¿Ha oído usted la palabra patojo chispudo? ¿Ha oído esa palabra? ¿Qué es un patojo chispudo? Que llega a su casa a hacerle limpieza los sábados, usted le paga lo del día y le da su almuercito. ¿Y qué hace el patojo chispudo? Lava los carros, lava los vidrios, lava el patio, recoge todo lo del perro, él hace el jardín, va a traer las tortillas, le hace lustre a los zapatos. El patojo chispudo, las cajas están acá, las traslada para allá. El patojo chispudo entra a ese ropero que ya se cae, está todavía de polía, lo limpia, lo arregla todo por 50 quetzales y un almuerzo así medio atribulado. Eso se llama chispudo. Pues Dios quiere discípulos chispudos. ¿No le ha pasado a usted que tiene un trabajador o una trabajadora? ¿Cuál sería la antítesis de la palabra chispudo? Choyudo, ahí está, muy buena, ¿verdad? Choyudo, ahí está, buenísimo. Mudo, yo decía, pero mudo es otra cosa. Pero también, ¿qué otra palabra, hermanos? ¿Ah? Lento, aguambado. Dice, han encontrado algunos por ahí, ¿verdad? Imagínense. 2 horas lavando un Volkswagen. Sé que en 15, 20 minutos se lo lavan. Y se acaba la cisterna del patojo. A mí usted sabe que los patojos, ¿no? Gente chispuda. Igual en la empresa, la Biblia dice, has visto hombre diligente, solícito en su camino, o diligente en su camino, delante de los reyes estará, y no delante de los de baja condición. Entonces, el discípulo escucha, entiende como Pablo, y le dice, porque Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6, temblando y temeroso dice, ¿qué quieres que yo haga? Él entiende y acepta. Bueno, hermano, ahora lo vamos a poner a trabajar en esto. Ay, a mí no me gusta eso, si yo copastor quiero ser. Con semejantes hombrones, con grandes brazos, así, machos. ¿Está de acuerdo conmigo? Machos. Ni una silla recogen, aguampados, cholludos, mudos, ¿y qué más? Y lentos. Termino con esta anécdota, para que usted aprenda a ser un buen discípulo. En una iglesia no muy grande, pero que tenía algunos empresarios que conformaban parte de la iglesia, pidieron que, debido a que no podían contratar, porque no había presupuesto en la iglesia para la limpieza, dividieron los turnos. Nosotros inicialmente, creo que muchas iglesias así lo han hecho, las familias nos turnábamos para ir a limpiar las iglesias, así nos pasaba. Pues a este empresario le tocó, y él aceptó, claro, no hay ningún problema. Y el domingo siguiente, cuando le tocó, llegó una empresa de limpieza. Ya estaban unos con uniforme, así los vidrios, otros con alfombra, y otros en las puertas, y no sé qué. Y entró el pastor. Y el hermano así, todo contento, mire pastor, hoy sí le va a bajar a la iglesia. Nice. Momento. Eso lo pudimos haber contratado nosotros.
nosotros queremos verte a ti, porque en el trabajo hay recompensa. En el trabajo hay recompensa. Los haraganes no sean los locos. En el trabajo hay recompensa. Es que yo, esto es devocional, lo que le voy a decir ya es pastoral. Yo, mi trabajo en casa es proveer. Y la mujer me dice todo, no, momento. Todos trabajamos, todos servimos, todos damos lo mejor. Un discípulo se esfuerza por dar siempre lo mejor para poder gratificar con una pequeña cosa a su Señor, que le ha dado todo. Le ha dado la vida, le ha dado la salud, le ha dado el entendimiento, le ha dado un corazón para amarlo. ¿Cómo no vamos a tener gratitud? Bueno, si usted lo trae conmigo, póngase de pie y vamos a hacer una declaración en esta mañana. Pero antes de eso quiero darle dos anuncios. Esto es especialmente para la familia Tabernáculo de Oración y todos nuestros allegados aquí en Guatemala. El Señor me dio una palabra, escuche bien, y no tengo otro día para darlo, lo voy a dar el día martes, en el día del estudio. Voy a parar este martes y voy a hablar de la tierra y la semilla. El Señor me habló de la tierra y la semilla. Y Él me dijo, escuche bien, y por favor, no me malinterpreten lo que yo estoy diciendo. Y los que están en internet, no me malinterpreten también. Dios no quiere pobreza en la iglesia. No me malinterprete. Ya me empezó a malinterpretar. Es que ya está leyendo a Hagi, que no se queda ricachones. No, ¿por qué me pone palabras que no he dicho? La pobreza es una maldición. La escasez no. Usted puede padecer escasez, pero no pobreza. Proverbios dice que el pobre, perezoso, ve su calamidad caminar hacia él como un gigante, y su pobreza acercarse a él como un hombre fuerte, armado, y no hace nada. O sea que venía yo de viaje, que por cierto casi se nos viene el avioncito en el que veníamos. Está una gran tormenta, tremendo, y nos dijeron que íbamos a regresar. El vuelo iba a regresar porque había fallas técnicas. Que tus fallas técnicas, yo creo que quemándose ahí un ala, pero no nos decían nada. Y yo dije, Padre, ahí te encargo a mi gente. Y yo sé que muchos oraron por mí, y el Señor me dijo, había mucha tierra, me dijo en el avión, pero todo el pueblo tenía semilla y la han guardado, y yo quiero que pongan